Hola gente, bueno, vamos a continuar el video anterior en que de alguna manera expusimos o dejamos definido el concepto de algoritmo, y este video lo partimos desde ese concepto en donde en primer lugar nos vamos a hacer la pregunta cómo puedo programar, ¿sí?, para cumplir con las exigencias que teníamos respecto de las características que tenía que tener un algoritmo. Cuando me hablan de que tiene que ser bien definido, nosotros vamos a tener como herramienta para poder realizar eso a la notación algorítmica, ¿sí? Vamos a tener dos tipos de notaciones algorítmicas, que son el pseudocódigo y el diagrama NS, Nash-Shetterman, ¿sí? En el caso de tener una notación algorítmica bien definida, me permite describir las operaciones puestas en juego, o sea, las acciones, describir los objetos manipulados por el algoritmo, tanto los datos como la información. Acuérdense que los datos es respecto de las variables de entrada y la información deberían ser las variables de salida. También controlar la realización de las acciones, indicando el modo de organización de estas acciones en el tiempo. ¿Cómo se realiza eso? Bueno, a través o mediante las primitivas de composición o de control. Bien, en primer lugar vamos a hablar un poquito de programación estructurada, que es lo que nosotros vamos a ver, y que viene sustentada a través del teorema de Bohm-Jacopini, ¿sí? También se habla del teorema de Dijkstra, pero en realidad el artículo de este teorema que escribieron Bohm y Jacopini nos dice que de alguna manera la teoría de los lenguajes de programación tiene varios hitos en su desarrollo, y este teorema es uno de ellos, ¿no? Su definición más acertada se centra en el trabajo de estos dos hombres en el año 1966. Esta es la publicación del artículo. Quienes en ese artículo plantean que toda función computable puede ser implementada solo en tres tipos de estructura de programación, ¿sí? Las instrucciones son o una instrucción simple o una secuencia ordenada de instrucciones, que eso de alguna manera es la estructura secuencial o la secuencia. Según el resultado de una expresión lógica, se podrá ejecutar una instrucción u otra. En ese caso tenemos la estructura condicional o alternativa, ¿sí?, que son las estructuras de selección. Mientras que una condición
se mantenga verdadera, se ejecutará una instrucción, en este caso de modo iterativo, ¿sí? Y esas son las estructuras iterativas, cíclicas o también llamadas de bucle. Esto ya se expresó en las condiciones, pero tiene que ser bien sabido que también este teorema es muy, es muy consecuente con las características del algoritmo. En este caso, siempre vamos a tener una única entrada y una única salida, ¿sí? Va a haber caminos de entrada hasta la salida que pasan por todo el programa, ¿sí? Siempre se va a poder dibujar una línea imaginaria a través de todas las instrucciones hasta el fin del programa. Todas las sentencias deben ser ejecutables y no deben aparecer bucles infinitos, sino directamente no sería un algoritmo. Acuérdense que ya debería ser finito, bien definido, etc. Bien, vamos a empezar con la notación algorítmica. La notación algorítmica, digamos pseudocódigo, nos dice que se permite una declaración de los datos. Acá vamos a tener, en primer lugar, vamos a declarar aquellas variables y constantes, ¿sí?, que van a ser utilizadas por el algoritmo, ¿sí? En todos los casos vamos a tener un conjunto pequeño y completo de palabras reservadas que permitan expresar las acciones elementales, las primitivas de composición y la definición de acciones con nombre, ¿sí? Estos, en este caso, sería a través de especificar perfectamente el inicio y el fin de ese algoritmo y las acciones, cómo se van a suceder en el tiempo. Esas acciones pueden ser, como en este caso, solamente secuenciales y, como en el teorema de Von-Jacopini, también vamos a tener primitivas de selección y de iteración. Bien, eso es lo que es pseudocódigo. El diagrama de Nash-Schaderman es obviamente un método gráfico, ¿sí?, que describe el algoritmo y nos permite, a cualquier programador le permitiría leerlo y determinar qué es lo que está haciendo. En este diagrama se utiliza el rectángulo, ¿sí? Y generalmente se lo conoce como diagrama de cajas. Ahora vamos a ver las tres primitivas que nos dice el teorema, vistas desde el modo pseudocódigo y Nash-Schaderman para, digamos, eso que van a ser los medios válidos que tenemos nosotros para realizar notaciones algorítmicas de nuestros algoritmos. La primera composición es la secuencial, ¿sí? En pseudocódigo se va a escribir de la siguiente manera. Son diferentes acciones, ¿sí?, que tienen un principio y tienen un fin. En el diagrama NS típico van a tener rectángulos para cada una de las acciones, pero también tiene el inicio y el fin. En el caso de la composición secuencial
pseudocódigo y diagrama NS son muy parecidos. Bien, vamos ahora a la composición condicional, ¿sí? Estas composiciones me van a dar, digamos, la selección, son las primitivas de selección. En la composición condicional vamos a tener, en el caso de pseudocódigo, si se cumple una condición, o sea, si esta condición es verdadera, entonces se va a realizar una acción o conjunto de acciones, ¿sí? Y se termina ese conjunto de acciones a través de un cierre que es el fin sí. Bien, en el diagrama de Nash-Zederman también vamos a tener la condición puesta en un triángulo, digamos así, con un vértice hacia abajo, donde por un lado voy a tener la condición de verdadero y la condición de falso. En el caso de la condición condicional, obviamente la parte de falso está excluida, ¿sí? Porque siempre salimos por verdadero. En el caso de falso no se hace nada y se sigue con las secuencias. En la composición alternativa, bueno, vamos a usar las dos cajas, ¿sí? Lo mismo, si la condición, se evalúa la condición, si esta condición es verdadera, se hace una acción o un conjunto de acciones. Acá podría haber más. Y si no, si es falsa, se hace otra acción o conjunto de acciones. Y siempre se cierra la estructura con el fin sí. Aquí la tenemos directamente con el cierre de estas cajas. ¿Sí? Bien. Y por último, la composición selectiva, ¿sí? En este caso no vamos a tener acá y acá, no vamos a tener una condición, sino vamos a tener un indicador, ¿sí? Podría ser una variable que puede asumir, digamos así, distintos valores, ¿sí? Según cada uno de los valores puedo hacer una acción o un conjunto de acción según ese valor, ¿sí? En el caso de pseudocódigo se escribe caso, ya no es un sí, se indica cuál es el indicador, cuál es la variable, y ponemos los valores, ¿sí? Acompañados con, digamos, el conjunto de acciones o la acción. Y por otro lado siempre va a tener otro caso o en otro caso, ¿sí? Que en inglés es otherwise, donde si no es ninguno de estos valores sale por este, ¿sí? Este es, fíjense que está entre corchetes, es optativo, ¿sí? No necesariamente lo tengo que poner. Pero es interesante para saber si hay algún valor que no está contemplado, bueno, poner un error o algo por el estilo, ¿sí? De esta misma manera voy a tener los valores en el diagrama de Nash-Zederman, ¿sí? Vamos a tener los valores en pequeñas cajas donde, bueno, voy a ver una acción o conjunto de acciones, y el lugar, digamos, opcional es el otro caso donde vamos a tener oportunidad de poner también la acción X, que es la acción, digamos, bien, si el indicador no asume ninguno de los valores que yo tengo pensado que va a asumir. Bien, ok. Bueno, acá estuvimos hablando en la composición
selectiva, ¿sí? Las 3 composiciones que vimos hasta ahora, hablamos de condición, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño apartado y vamos a ver qué son las proposiciones y los predicados. En el caso de las proposiciones, vamos a ver que son más sencillas. Cualquier expresión a la que se le pueda atribuir uno y solo uno de los valores del conjunto verdadero y falso es una proposición, ¿sí? Las proposiciones tienen distintos operadores lógicos: la negación, la conjunción, la disyunción o la igualdad, ¿sí? Que están representadas por el not, el and, el or o igual, ¿sí? El not es la negación. Si yo tuviera un verdadero, el negado es un falso. Si yo tuviera un and, ¿sí? Necesito saber que las dos condiciones se cumplan. O sea, si tengo verdadero y verdadero, la opción es verdadera, ¿sí? Ahora vamos a ver la tabla de verdad, como para que ustedes puedan verlo. El or, que es el inclusivo, y el igual, obviamente. Vamos a tener reglas, ¿sí? Nos vamos a asegurar, sabiendo que verdadero y falso son proposiciones. Si B, una proposición es una proposición, entonces también lo será no B, ¿sí? Y si B y C son proposiciones, entonces también son proposiciones B y C, o B o C, OR, ¿sí? Estamos hablando AND en este caso, y B igual C. Bien. En este caso, bueno, si son proposiciones es mucho más sencillo poder saber, porque ya directamente trabajamos con verdadero o falso. Bien, vamos a seguir. La tabla de verdad se compone a través de dos, digamos así, vamos a trabajar con todas las operaciones, ¿sí? Para casos B y C, que puedan tomar todos los posibles valores, ¿sí? Que B sea falso y C sea falso, que B sea falso y C sea verdadero, que B sea verdadero y C sea falso, y por último los dos verdaderos, ¿sí? El not es fácil. En este caso estamos haciendo el de B. Cuando B es falso, el no B es verdadero, y cuando es verdadero, el no B es falso, ¿sí? Eso es sencillo. Vamos al I. Para la única forma que sea verdadero un I, un AND, ¿sí? Es que los dos sean verdaderos, ¿sí? Cualquier otra condición, el B AND C, ¿sí? Va a ser siempre falso. El O le basta con que una de las proposiciones sea verdadera. ¿Está? Entonces, la única forma de que el O salga por falso es que los dos sean falsos. Mientras uno de los dos sea verdadero, o los dos, el A or B, or C, perdón, es verdadero. Y el igual, obviamente, ¿no? Si son dos símbolos falsos, es verdadero. Si son dos símbolos verdaderos, es verdadero. Mientras que los símbolos no iguales, justamente, son los falsos, ¿sí?
vamos a ejemplificar lo que vimos recién. Acá tenemos la tabla de verdad y vamos a evaluar esta expresión. Para ello vamos a hacer una tabla de verdad para esta expresión solamente. Entonces, fíjense que vamos a ir evaluando cuando si B es falso y C es falso. Según la tabla, en el falso falso, estamos aquí, el B y C, este que está acá, sería falso. Bien. El B igual C sería verdadero, ¿sí? Y el no B sería verdadero. Bien. Entonces, nos quedaría entre estos dos, si falso o verdadero, nos va a quedar verdadero. Verdadero y verdadero, ¿sí? Acá, en este lugar, nos da verdadero. Ahora vamos a hacer si B es falso y C es verdadero, ¿sí? En este caso, estamos aquí. Si es falso y verdadero, B y C sería falso, ¿sí? Y igual C sería falso, con lo cual tendríamos los dos falsos. Falso o falso, ¿sí? Acá sería falso, acá está puesto verdadero. Falso y verdadero sería falso. Vamos a ver el otro. Verdadero y falso. En este caso, B y C es falso. Acá está. B igual C es falso. Falso. Acá está. Y el no B, obviamente, es falso. Falso o falso quedaría en falso. Y haciendo el I, falso y falso, me queda falso, ¿sí? Y acá. Perfecto. Si los dos son verdaderos, ¿sí? En este caso, B y C es verdadero, ¿sí? B y C es verdadero, y B igual C es verdadero. Por lo cual, B o B, o verdadero, OR verdadero, es verdadero, y el falso es igual a falso. Si vemos lo que nos ha dado, ¿sí? Es, digamos, es la inversa, digamos así, del I, o si quieren, del O, ¿sí? Es verdadero lo que es falso y lo demás todo falso. Perfecto. Esto es cuando hablamos de proposiciones, ¿sí? Cuando empezamos a hablar, cabe aclarar que en la proposición solo pueden aparecer las constantes booleanas, verdadero y falso. O, como vimos hasta recién, identificadores que tengan asociado uno de esos valores, como el B y C. Con la posibilidad de utilizar los conectores lógicos para formar proposiciones compuestas. No necesariamente voy a hacer solamente AND
OR entre los diferentes identificadores, sino que voy a poder utilizar una serie de proposiciones. O sea, yo podría hacer, no sé, como dice acá, ¿no? B o C, entre paréntesis, o D, ¿sí? Que es otro valor y que tendríamos que tener otra tabla de verdad para poder sacarla. Bien, ahora vamos a ver cómo se ve, cómo se resuelve uno de estos que son compuestos. Ahora vemos si podemos extender la idea para trabajar también con identificadores que estén asociados con otros valores, por ejemplo, con números enteros. Entonces vamos a extender la noción de proposición de dos formas, ¿sí? La primera, en una proposición vamos a poder reemplazar un identificador por cualquier expresión que al ser evaluada produzca un valor booleano, obviamente, de verdadero o falso. ¿Sí? Como dice aquí, la expresión x menor que y, donde x e y son valores enteros, y al ser evaluado produce bien el valor verdadero o falso. Si x es 3 e y es 5, entonces estoy diciendo que x3 es menor que 5. Entonces, bueno, obviamente nos va a dar un verdadero. Bien. La otra forma, digo, bueno, b es x menos y, en una proposición determinada, como vemos acá. ¿Sí? Entonces obtenemos el predicado x menor que y, o c, ¿sí? O d. Sabiendo los valores de c y de d, o cuál es el resultado, bueno, podemos obtener también un resultado de verdadero o falso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que vamos a poder reemplazar a través de valores y poder manejar condiciones, predicados, ¿sí? Que con valores determinados, que pueden ser números, pueden ser letras y demás, podríamos determinar que una expresión sea verdadera o falsa. ¿Sí? Hagamos un ejemplo. Tenemos la tabla de verdad que traemos de las proposiciones. Suponemos que un predicado como este, ¿sí? Z mayor que 4 o x menor que y, todo esto, and o y, y igual a z. ¿Sí? En este caso vamos a suponer que el juego de valores al que estamos evaluando son x igual a 4, y igual a 5, z igual a 2. Entonces, para este predicado vamos a reemplazar los valores, en el cual en el primero 2 mayor que 4 es falso, 4 menor que 5 es verdadero, 5 igual a 2 es falso. Por lo tanto nos queda falso o verdadero, todo eso contra un y falso. Falso o verdadero, acá tenemos esta proposición, el o es verdadero. ¿Sí? Acá nos queda. Y falso, que nos quedaba de antes. Verdadero y falso,
para el AND es falso. Por lo tanto, el resultado de toda esa proposición o todo ese predicado, en realidad, es falso. Por otro lado, voy a tener los datos, ¿sí? El dato es la expresión general que describe a los elementos con los cuales opera un programa, ¿sí? Los datos pueden estar expresados como variables o como constantes. Generalmente las variables y las constantes nos van a permitir describir estados, ¿sí? Esas variables y esas constantes pueden tener distintas definiciones, o sea, pueden ser numéricas, enteras o reales, lógicas, como vimos recién, de verdadero o falso, o alfabéticas, ¿sí? Como las de carácter, ¿sí? O de cadena, que son sucesión de caracteres encerrados, que pueden ser entre comillas. En este caso, ahí ven cadena de ejemplo como un ejemplo. Bien, y por último tenemos las expresiones, que son combinaciones de operadores y operandos, ¿sí? Los operandos pueden ser constantes, variables u otras expresiones. Los operadores pueden ser aritméticos, lógicos, orientados al bit o relacionales, ¿sí? Obviamente podemos tener una expresión que de alguna manera tenga encerrado una serie en este caso los operandos pueden ser numéricos o literales, y los operadores van a ser operadores aritméticos. En primer lugar van a ser estos que están acá enumerados, ¿no? El producto, el cociente, la suma, la resta. Hay muchos más, la potenciación, la radicación, ¿sí? Generalmente estos tienen un orden de prioridad. En caso de suma y resta, la prioridad es 1. En el caso de cociente y producto es 2. En el caso de potenciación y radicación es 3. ¿Qué quiere decir esto de la prioridad? De cómo se resuelve una expresión determinada. Bien, vamos a ejemplificar algunas de las cosas que vimos hasta ahora. Supongamos esta expresión: 7 más 8 por 3 dividido 6 más 2. ¿Cómo haría un computador o un lenguaje de programación para saber cómo tomar esto? Si tomar 7 más 8 y después multiplicar por 3. Bueno, para eso están las prioridades. O sea, las operaciones de mayor prioridad se realizan primero y luego la de menor prioridad. En este caso tenemos un producto y una división. Por lo tanto, esas son las que primero se hacen. En este caso, nosotros resolveríamos 7 más 8 por 3, 24, dividido 6, 4, más 2. ¿Sí? Con lo cual tendríamos 13. ¿Ok? En este caso, bueno, un poquito con trampa acá para que se lo imaginen de manera diferente, pero nosotros mismos, cuando vemos la expresión, ya sabemos lo que tenemos que hacer, prácticamente sin pensarlo y sin haber escuchado mucho esto de la prioridad. ¿Sí? Vamos a primero hacer el 8 por 3, lo dividimos 6 y después hacemos las sumas correspondientes. Obviamente todo esto se puede alterar a través de los signos, los paréntesis, o los corchetes, si ustedes quieren utilizarlos. Bien.